Había algo en la mirada de los demás que podía destruir a una persona más rápido que cualquier enfermedad. Estela lo sabía bien. Cada mañana, cuando abría la puerta de su humilde casa de adobe en las afueras de San Miguel del Valle, sentía el peso invisible de 1000 ojos juzgándola, condenándola, rechazándola. Pero aquel día de septiembre, algo estaba por cambiar, aunque ella aún no lo supiera. El sol apenas comenzaba a calentar la tierra seca cuando Estela salió con sus 2 hijos pequeños, Mateo de 7 años y Lucía de 5. Sus ropas eran simples, remendadas con cuidado en las noches largas después de que los niños se dormían. Su rostro llevaba las marcas del cansancio, de las noches sin dormir pensando cómo conseguiría el dinero para la próxima comida. Tenía 32 años, pero las arrugas alrededor de sus ojos la hacían parecer mayor. Su cabello oscuro, siempre recogido en una trenza desprolija, nunca conocía los lujos de los salones de belleza del pueblo. Sus manos, ásperas y callosas, contaban la historia de años trabajando en lo que fuera necesario para mantener a sus hijos. El pueblo no era grande. Todos conocían a todos, y en lugares así, los secretos no existían. Pero los rumores florecían como maleza en tierra fértil. Estela había enviudado 3 años atrás cuando su esposo, un trabajador del campo, murió en un accidente con la maquinaria agrícola. Desde entonces, las lenguas venenosas del pueblo no habían descansado. Las mujeres del mercado, especialmente las que se creían hermosas y superiores, encontraban en Estela el blanco perfecto para sus burlas. Caminaba por la calle principal del pueblo con sus hijos tomados de la mano. El mercado ya estaba activo con vendedores acomodando sus productos. Las voces se mezclaban en el aire matutino, pero cuando Estela pasaba, un silencio incómodo solía caer sobre ciertos grupos. Luego venían las risitas sofocadas, los cuchicheos apenas disimulados. Ahí va la fea. Escuchó que decía una voz femenina desde uno de los puestos. No se giró. Nunca lo hacía. Había aprendido que reaccionar solo les daba más combustible para sus crueldades. Pobres niños. Tener que vivir con semejante madre. Agregó otra voz, esta vez con un tono de falsa compasión que era aún más hiriente que el insulto directo. Mateo apretó la mano de su madre con más fuerza. Él era pequeño, pero no tonto. Entendía perfectamente lo que decían de su mamá, y eso lo llenaba de una rabia que no sabía cómo expresar. Lucía, más inocente aún, solo miraba las frutas coloridas en los puestos, ajena al veneno que flotaba en el aire. Estela necesitaba comprar algunos vegetales y un poco de harina. Tenía que estirar cada peso como si fuera de goma. Trabajaba limpiando casas, 3 o 4 por semana si tenía suerte. El dinero apenas alcanzaba, y a veces ni siquiera eso. Había días en que ella misma no comía para asegurarse de que sus hijos tuvieran algo en el estómago. Se acercó al puesto de don Héctor, uno de los pocos comerciantes que la trataba con un mínimo de respeto. El hombre, ya entrado en años, le sonrió con amabilidad genuina. «Buenos días, Estela. ¿Qué necesitas hoy?» «Buenos días, don Héctor. Necesito unas papas, zanahorias y harina, por favor. Lo más económico que tenga». Mientras don Héctor preparaba su pedido, Estela sintió la mirada penetrante de alguien. Se giró ligeramente y vio a 3 mujeres del pueblo, las hermanas Contreras, conocidas por su belleza y por sus lenguas afiladas. Iban vestidas con ropas elegantes, maquillaje impecable, tacones altos que repiqueteaban contra el pavimento como martillos sobre clavos. Eran la definición de lo que el pueblo consideraba hermoso, deseable, valioso. Mercedes, la mayor de las hermanas, la miraba con una expresión de asco apenas disimulado. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa cruel. «¿Viste eso?», le dijo a sus hermanas, sin molestarse en bajar la voz. «Esa mujer no tiene vergüenza. Sale a la calle así, sin arreglarse, sin dignidad. Si yo me viera así, preferiría quedarme encerrada en mi casa». Sus hermanas rieron, un sonido agudo y desagradable que hizo que varios compradores voltearan a ver. «Es que algunas personas nacen sin sentido de la estética», respondió Patricia, la del medio.
Pobrecita, aunque quisiera verse mejor, no creo que nada pudiera salvarla. La más joven, Daniela, agregó con voz melosa. Dicen que ni cuando estaba casada su marido la miraba con cariño. Imagínense lo desesperado que debía estar el pobre hombre. Estela sintió como la sangre le subía al rostro, pero mantuvo la compostura. Había aprendido hacía mucho tiempo que responder solo empeoraba las cosas. Las palabras dolían, sí, dolían profundamente, pero había desarrollado una coraza. No perfecta, porque por las noches, cuando todo estaba en silencio, esas palabras regresaban a ella como fantasmas, y a veces lloraba en silencio, mordiéndose los labios para que sus hijos no la escucharan. «Aquí tienes», dijo don Héctor, entregándole una bolsa con los vegetales. Y agregué unas manzanas extras para los niños. «No me digas que no, es un regalo». Estela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero parpadeó rápidamente para contenerlas. «Gracias, don Héctor. Que Dios lo bendiga». Pagó lo poco que debía y se alejó del mercado rápidamente, queriendo escapar de las miradas, de las risas, de la humillación constante. Mateo y Lucía caminaban a su lado, callados ahora, como si también sintieran el peso de la atmósfera hostil. Lo que Estela no sabía era que, desde la esquina de la plaza principal, un hombre la había estado observando. No era la primera vez. De hecho, llevaba varias semanas viendo a esta mujer que el pueblo despreciaba, estudiándola con una intensidad que él mismo no terminaba de comprender. Se llamaba Rodrigo Santana, y acababa de regresar a San Miguel del Valle después de 15 años de ausencia. Rodrigo no era un hombre cualquiera. Había salido del pueblo siendo apenas un adolescente pobre, sin más que los sueños en su cabeza y la determinación en su corazón. Había trabajado, había luchado, había arriesgado todo, y ahora, a sus 40 años, regresaba como dueño de múltiples ranchos ganaderos, con una fortuna que haría palidecer a cualquiera en este pueblo olvidado. Pero el dinero no había cambiado algo fundamental en él, su capacidad de ver más allá de las apariencias superficiales. Y cuando miraba a Estela, no veía lo que los demás veían. Veía la dignidad en su postura a pesar de los insultos. Veía el amor feroz en la forma en que sostenía las manos de sus hijos. Veía la fortaleza en cada paso que daba, cargando un peso que hubiera quebrado a personas mucho más fuertes que ella. Rodrigo había llegado al pueblo hacía un mes, instalándose en la que fuera la antigua hacienda de su familia, ahora restaurada y convertida en una propiedad impresionante. Su llegada había causado revuelo, especialmente entre las mujeres solteras y sus madres ambiciosas. Las hermanas Contreras habían sido las más persistentes, apareciendo en su puerta con excusas absurdas, invitándolo a cenas, eventos sociales, haciéndose las encontradizas en cada esquina. Pero Rodrigo había aprendido a reconocer la falsedad a kilómetros de distancia. Esas mujeres solo veían su dinero, su estatus. No les importaba quién era realmente, qué pensaba, qué sentía. Eran hermosas por fuera, sí, pero vacías por dentro, crueles y superficiales. Y entonces había visto a Estela. La primera vez fue en el mercado, hace 3 semanas. Ella estaba discutiendo el precio de unas tortillas con un vendedor, tratando de conseguir un mejor trato. No suplicaba, no se humillaba, negociaba con respeto pero con firmeza. Sus hijos esperaban pacientemente a su lado. Cuando finalmente llegó a un acuerdo, le había sonreído a sus pequeños con tal calidez que Rodrigo sintió algo moverse en su pecho. Luego la vio ayudando a un anciano a cargar sus bolsas hasta su casa, a pesar de que ella misma llevaba las suyas. La vio compartiendo su escaso almuerzo con un perro callejero. La vio defendiendo a su hijo cuando un grupo de niños se burlaba de sus zapatos rotos, con una ferocidad maternal que era a la vez aterradora y hermosa. Y sí, también la vio recibir los insultos, las miradas de desprecio, el rechazo constante del pueblo. Pero nunca la vio quebrarse. Nunca la vio responder con la misma crueldad.
Simplemente seguía adelante, día tras día, haciendo lo que tenía que hacer para sobrevivir y proteger a sus hijos. Rodrigo se apoyó contra la pared de piedra, observando cómo Estela desaparecía por la calle que llevaba a su casa. Una idea comenzaba a formarse en su mente, una idea que sabía que escandalizaría al pueblo entero. Pero Rodrigo Santana no había llegado a donde estaba preocupándose por lo que otros pensaran. Había visto algo en Estela que era más precioso que todo el oro del mundo. Había visto un alma genuina, un corazón valiente, una mujer real en un pueblo lleno de máscaras bonitas. Y de alguna manera, sin haberle dicho una sola palabra aún, ya sabía que ella era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. El pueblo la llamaba fea. El pueblo la despreciaba. Pero Rodrigo veía belleza donde otros veían fealdad. Veía valor donde otros veían debilidad. Y estaba dispuesto a hacer algo al respecto, sin importar las consecuencias. Lo que nadie en San Miguel del Valle podía imaginar era que la mujer a la que todos despreciaban estaba a punto de convertirse en el centro de atención del hombre más rico y poderoso que el pueblo había visto jamás. Y cuando eso sucediera, todo cambiaría. Absolutamente todo. El destino tiene formas extrañas de unir a las personas. A veces llega silenciosamente, otras veces con el estruendo de un trueno que nadie esperaba. Para Estela, el destino llegó una tarde lluviosa de octubre, cuando menos lo necesitaba y cuando más vulnerable se encontraba. Había sido un día particularmente difícil. Una de sus clientas había cancelado el trabajo de limpieza sin previo aviso, lo que significaba menos dinero en una semana que ya pintaba complicada. Mateo había llegado de la escuela con un ojo morado después de pelearse con un niño que se había burlado de él por sus zapatos rotos. Lucía tenía fiebre, no muy alta, pero lo suficiente para preocupar a Estela, quien no tenía dinero para llevarla al médico. La lluvia comenzó a caer con fuerza mientras Estela regresaba de la farmacia, donde había gastado los últimos pesos que tenía en un medicamento para bajar la fiebre de Lucía. Cargaba a la niña en brazos mientras Mateo caminaba a su lado, ambos empapándose bajo la tormenta. El paraguas que tenían se había roto hacía semanas y no había dinero para uno nuevo. Las calles se habían vuelto lodosas y resbalosas. Estela caminaba con cuidado, protegiendo a Lucía lo mejor que podía con su propio cuerpo. El pueblo parecía desierto, todos refugiados en sus casas secas y cálidas, mientras ella y sus hijos luchaban contra los elementos. Fue entonces cuando sucedió. Estela pisó mal en un charco profundo, perdió el equilibrio y cayó de rodillas en el lodo, soltando a Lucía por instinto para no caer encima de ella. La niña comenzó a llorar, asustada y confundida. Mateo intentó ayudar a su madre a levantarse, pero él también resbaló. Estela sintió la humillación quemarle más que el frío de la lluvia. Ahí estaba, en medio de la calle, cubierta de lodo, con sus hijos llorando, sintiéndose más pequeña y más derrotada que nunca. Por un momento, solo un momento, quiso quedarse ahí, rendirse, dejar que la lluvia se la llevara. Pero entonces escuchó una voz masculina, profunda y firme, cortando a través del sonido de la lluvia. Permítame ayudarla. Estela levantó la mirada y vio a un hombre alto, de complexión fuerte, con el cabello negro ligeramente mojado peinado hacia atrás. Vestía ropa elegante pero práctica y sostenía un paraguas grande sobre su cabeza. Sus ojos eran de un café oscuro, intensos, y la miraban con algo que ella no había visto en mucho tiempo en los ojos de nadie. Preocupación genuina. Yo estoy bien, mintió Estela, intentando levantarse por su cuenta, pero sus rodillas dolían y el lodo la hacía resbalar nuevamente. El hombre no esperó permiso. Se arrodilló en el lodo sin preocuparse por su ropa cara. Extendió su mano y con firmeza pero gentileza ayudó a Estela a ponerse de pie. Luego se volteó hacia Lucía, la levantó con cuidado y la colocó bajo el paraguas. «¿Mateo? ¿Verdad?», dijo el hombre, mirando al niño. «Ven aquí. Todos caben bajo el paraguas». Estela se quedó paralizada.
¿Cómo sabía este hombre el nombre de su hijo? ¿Quién era? Nunca lo había visto antes, o al menos eso creía. Había algo vagamente familiar en su rostro, pero no podía ubicarlo. Rodrigo notó la confusión en sus ojos y sonrió levemente. Soy Rodrigo Santana. Viví aquí hace muchos años, antes de irme. Acabo de regresar. El nombre le sonaba distante a Estela. ¿Santana? Había conocido a una familia con ese apellido cuando era niña, pero habían sido pobres. Vivían en una casa pequeña cerca de la suya. Este hombre, sin embargo, emanaba prosperidad de cada poro. «Venga», dijo Rodrigo con autoridad natural. «Mi camioneta está aquí cerca. No pueden seguir bajo la lluvia así, especialmente la niña. Parece que tiene fiebre». «No quiero molestar», comenzó Estela, pero su voz se quebró. Lucía temblaba en los brazos de ese extraño, sus mejillas sonrojadas por la fiebre, sus labios ligeramente azules por el frío. «No es molestia», respondió Rodrigo con firmeza. «Es humanidad básica. Por favor». Estela miró a Mateo, quien asintió levemente, y finalmente cedió. Siguieron a Rodrigo hasta una camioneta negra y reluciente estacionada a pocos metros. Era el tipo de vehículo que Estela solo había visto en revistas o en la televisión de las casas que limpiaba. Rodrigo abrió la puerta trasera y ayudó a subir a los niños. Luego, ofreció su mano a Estela. Ella vaciló, consciente de lo sucia que estaba, del lodo que cubría su ropa y sus manos. «Voy a ensuciar todo. Es solo un carro», dijo Rodrigo con una sonrisa que transformó completamente su rostro serio. «Se limpia. Usted no». Estela subió, sintiendo la suavidad de los asientos de cuero, el calor que comenzaba a emanar del sistema de calefacción. Era como entrar a otro mundo, un mundo de confort y seguridad que ella había olvidado que existía. Rodrigo se sentó en el asiento del conductor y encendió el motor. «¿Dónde vive?» Estela le dio las indicaciones, su voz apenas un murmullo. Durante el corto trayecto, ninguno habló mucho. Mateo miraba por la ventana con los ojos muy abiertos, maravillado por el interior del vehículo. Lucía se había acurrucado contra su madre, su respiración algo agitada. Cuando llegaron a la humilde casa de Estela, Rodrigo apagó el motor y antes de que ella pudiera protestar, bajó y abrió la puerta trasera. Cargó a Lucía en sus brazos y esperó a que Estela abriera la puerta de su casa. La vivienda era pequeña, apenas 2 habitaciones y una cocina-comedor. Los muebles eran viejos, pero estaban limpios y ordenados. Había flores silvestres en un jarrón sobre la mesa, un intento de Estela de traer belleza a su modesta vida. Las paredes tenían dibujos que los niños habían hecho, pegados con cuidado como si fueran obras maestras. Rodrigo colocó a Lucía en el pequeño sofá y se quitó el saco mojado. ¿Tiene con qué darle el medicamento? ¿Agua caliente para un té? Estela asintió, moviéndose automáticamente hacia la cocina, pero Rodrigo levantó una mano. «Permítame. Usted necesita cambiarse esa ropa mojada antes de enfermarse también. Yo prepararé algo caliente para los niños». Era tan extraño, tan surrealista, ver a este hombre obviamente rico y poderoso moviéndose por su cocina humilde, buscando tazas, poniendo agua a hervir. Estela se cambió rápidamente en su habitación, poniéndose la ropa más decente que tenía, que seguía siendo simple y gastada, pero al menos estaba seca y limpia. Cuando regresó, Rodrigo había preparado té caliente con un poco de miel que encontró en la alacena. Mateo ya estaba tomando el suyo, sus ojos aún observando a este hombre extraño con una mezcla de curiosidad y admiración. Rodrigo había convencido a Lucía de tomar su medicamento, y ahora la niña bebía pequeños sorbos de té, envuelta en una manta. «Gracias», dijo Estela, sentándose en una silla frente a él. «No tenía que hacer todo esto». «Lo sé», respondió Rodrigo, mirándola directamente a los ojos. «Pero quise hacerlo». Hubo un silencio cargado de significado. Estela se sintió expuesta bajo esa mirada intensa, como si él pudiera ver a través de todas sus defensas,
todas sus máscaras, directo a su alma cansada y herida. ¿Por qué?, preguntó ella finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Por qué me ayudó? Ni siquiera me conoce. Rodrigo se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en sus rodillas. Tal vez no nos hemos hablado antes, pero la he visto, Estela. La he observado durante semanas. La he visto en el mercado, caminando por el pueblo, cuidando de sus hijos. La he visto recibir insultos y humillaciones con una dignidad que la mayoría de la gente no posee. Estela sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué estaba diciendo este hombre? ¿La había estado observando? ¿Por qué? También he visto, continuó Rodrigo, cómo el pueblo la trata. He escuchado las cosas horribles que dicen de usted, y me pregunto cómo es posible que tanta gente pueda ser tan ciega. ¿Ciega?, repitió Estela, confundida. Ciega a lo que realmente importa, explicó Rodrigo. Ellos ven superficie, ven ropa, ven un rostro cansado, ven pobreza, y creen que eso define el valor de una persona, pero están equivocados, completamente equivocados. Estela sintió lágrimas picándole los ojos. Nadie, absolutamente nadie, le había hablado así jamás. Ni siquiera su difunto esposo, quien había sido un hombre bueno pero simple, sin grandes palabras o gestos románticos. «Usted no me conoce», dijo ella, su voz temblando. «No sabe nada de mí. Sé que comparte su comida con perros callejeros cuando apenas tiene para sus propios hijos», respondió Rodrigo. «Sé que ayuda a ancianos a cargar sus compras, aunque usted misma venga cargada. Sé que defiende a sus hijos con una fiereza que haría temblar a cualquiera. Sé que trabaja hasta el cansancio, que se salta comidas para que ellos coman, que llora en silencio por las noches para que no la escuchen. Sé que nunca ha respondido a las crueldades con crueldad. ¿Eso no es suficiente para conocer el corazón de alguien?» Estela se quedó sin palabras. Las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas. Mateo se había acercado a ella y le tomó la mano, confundido por ver a su madre llorar pero queriendo consolarla. «¿Quién es usted realmente?», preguntó Estela. «¿Qué quiere de mí?». Rodrigo se reclinó en su silla, eligiendo sus palabras con cuidado. «Soy alguien que se fue de este pueblo hace 15 años sin nada. Trabajé, luché, construí un imperio ganadero en el norte. Ahora tengo más dinero del que podría gastar en varias vidas. Tengo propiedades, ganado, poder. Pero todo eso no significa nada si está vacío». Hizo una pausa, mirando alrededor de la humilde casa. «He conocido a muchas mujeres hermosas, Estela. Mujeres que se arrojaban a mis pies por mi dinero. Mujeres que me sonreían con dientes perfectos mientras calculaban cuánto podrían sacarme. Belleza vacía, corazones fríos, almas muertas». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la lluvia que aún caía afuera. «Y entonces la vi a usted. No me sonrió. No intentó impresionarme. Ni siquiera sabía quién era yo. Solo era usted misma, auténtica, real, luchando cada día con gracia y dignidad. Y supe en ese momento que había encontrado algo que ningún dinero puede comprar». Estela se puso de pie, su corazón latiendo salvajemente. «¿Qué está diciendo?». Rodrigo se giró para mirarla. «Estoy diciendo que me gustaría conocerla mejor, conocer a sus hijos, pasar tiempo con ustedes, sin expectativas, sin presiones, solo conocerla». Era demasiado repentino, demasiado irreal, demasiado bueno para ser verdad. Estela había aprendido a desconfiar de cualquier cosa que pareciera demasiado buena. La vida le había enseñado que los milagros no existían, que la gente como ella no tenía finales felices. «No entiendo», dijo ella, sacudiendo la cabeza. «Podría tener a cualquier mujer del pueblo. Las hermanas Contreras, por ejemplo, son hermosas, elegantes, todo lo que yo no soy. ¿Por qué diablos querría conocerme a mí?». Rodrigo dio un paso hacia ella, su expresión intensamente seria.
porque la belleza real no está en un rostro perfecto o en ropa costosa. Está en cómo trata a los demás cuando nadie está mirando. Está en la fortaleza para seguir adelante cuando todo se ha derrumbado. Está en el amor incondicional que le da a sus hijos. Está en la bondad que mantiene incluso cuando el mundo ha sido cruel con usted. Se acercó más, pero manteniendo una distancia respetuosa. Las hermanas Contreras son hermosas por fuera, sí, pero sus corazones son feos, retorcidos por la envidia y la maldad. He escuchado cómo le hablan, he visto cómo la tratan, y eso me dice todo lo que necesito saber sobre ellas. Estela lo miraba con una mezcla de asombro e incredulidad. Una parte de ella quería creerle desesperadamente. Otra parte, la que había sido herida tantas veces, le gritaba que esto era una trampa, una broma cruel, algo que terminaría rompiéndola aún más. No sé qué decir, admitió finalmente. No tiene que decir nada ahora, respondió Rodrigo suavemente. Solo piénselo. Permítame demostrarle que hablo en serio. Déjeme ayudarla, conocerla, estar presente. El resto, ya veremos con el tiempo. Miró su reloj y agregó: es tarde y ustedes necesitan descansar. La niña necesita dormir para recuperarse, pero volveré mañana, si me lo permite. Traeré algo de comida, medicina adicional por si la necesitan, y tal vez podríamos hablar más. Estela quería protestar, decir que no necesitaba caridad, que se las arreglaban solas. Pero mirando a Lucía acurrucada bajo la manta, con sus mejillas aún sonrojadas por la fiebre, mirando a Mateo con su ojo morado y sus zapatos rotos, las palabras murieron en su garganta. «Está bien», susurró. «Puede venir mañana». Rodrigo sonrió, y era una sonrisa genuina que iluminaba todo su rostro. «Gracias. Que descansen». Se puso su saco mojado y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró una vez más. «Estela, quiero que sepa algo. Lo que el pueblo piensa de usted, lo que dicen, las mentiras que inventan. Nada de eso importa. Usted vale más de lo que cualquiera de ellos podría comprender. Nunca lo olvide». Y con eso, se fue, dejando a Estela de pie en medio de su sala, temblando no por el frío sino por la avalancha de emociones que no sabía cómo procesar. Mateo la abrazó por la cintura, mirándola con ojos sabios para su edad. «Mamá, ese señor es bueno», dijo el niño. «Lo siento». Estela acarició el cabello de su hijo y miró hacia la puerta por donde Rodrigo había salido. Algo había cambiado en esos últimos minutos. Algo fundamental que no podía nombrar pero que sentía en lo más profundo de su ser. Tal vez, solo tal vez, su vida estaba a punto de dar un giro que nunca había imaginado posible. Y eso la aterrorizaba tanto, como la llenaba de una esperanza frágil y peligrosa, que no se atrevía a abrazar completamente. Porque la esperanza, cuando se rompe, duele más que cualquier otra cosa, y Estela no estaba segura de poder sobrevivir a otro corazón roto. Las noticias viajan rápido en pueblos pequeños, especialmente cuando involucran escándalos o situaciones que rompen con lo establecido. Y la noticia de que Rodrigo Santana, el millonario que había regresado al pueblo, había sido visto entrando a la casa de Estela, viajó más rápido que el viento del norte. Para la mañana siguiente, cada persona en San Miguel del Valle tenía una versión diferente de lo que había ocurrido. Algunos decían que Rodrigo había pasado la noche entera allí. Otros juraban que había escuchado gritos y discusiones. Los más creativos inventaban historias de romance ilícito y conspiraciones complejas. Nadie, absolutamente nadie, hablaba de la verdad simple y pura. Un hombre ayudando a una familia necesitada bajo la lluvia. Estela despertó esa mañana sin saber que su vida ya había sido discutida en cada mesa de desayuno del pueblo. Lucía había dormido bien y su fiebre había bajado considerablemente. Mateo estaba más animado, aunque su ojo morado se veía aún peor que el día anterior. Estela preparó un desayuno simple, avena con un poco de canela, y trató de no pensar demasiado en los eventos de la noche anterior.
pero era imposible no pensar en Rodrigo, en sus palabras, en su mirada, en la gentileza con la que había tratado a sus hijos. Una parte de ella insistía en que era demasiado bueno para ser real, que había algún tipo de trampa escondida. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante años, se atrevía a imaginar que tal vez, solo tal vez, alguien finalmente la veía como ella realmente era. Alrededor de las 11 de la mañana, escuchó el sonido de un vehículo deteniéndose frente a su casa. Su corazón comenzó a latir más rápido. Se asomó por la ventana y vio la camioneta negra de Rodrigo. Él bajó cargando varias bolsas, y Estela se apresuró a abrir la puerta antes de que él tocara. «Buenos días», saludó Rodrigo con una sonrisa cálida. «Espero no llegar muy temprano». «No, está bien», respondió Estela, nerviosa y consciente de su ropa simple y su cabello recogido sin ningún estilo particular. «Pase, por favor». Rodrigo entró y colocó las bolsas sobre la mesa. «Atraje algunas cosas, comida, medicina y...» Sacó una caja de zapatos nuevos. «Estos son para Mateo. Noté ayer que los suyos estaban bastante gastados». Mateo, que había estado observando desde la puerta de su habitación, se acercó con los ojos brillantes. «¿Para mí?» «Para ti», confirmó Rodrigo. «Pruébatelos, a ver si son de tu talla». Estela sintió un nudo en la garganta. «Rodrigo, esto es demasiado. No puedo aceptar». «¿Por qué no?», preguntó él, mirándola directamente. «Por orgullo, el orgullo no le pondrá zapatos nuevos a su hijo. Estela, déjeme ayudar. No es caridad, es amistad. Amist. Qué palabra tan extraña y hermosa». Estela no recordaba la última vez que había tenido un amigo de verdad. Las mujeres del pueblo la evitaban o la ridiculizaban. Los hombres la ignoraban o la miraban con lástima. Había estado sola durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía tener a alguien en su esquina. «Está bien», cedió finalmente, viendo la alegría en la cara de Mateo mientras se probaba los zapatos nuevos. «Gracias». Pasaron la tarde juntos de manera sorprendentemente natural. Rodrigo jugó con los niños, escuchó sus historias, les hizo reír con anécdotas de sus viajes. Con Estela, conversó sobre todo y nada. Libros que ambos habían leído, el pueblo como era antes versus ahora. Sueños que habían tenido cuando eran jóvenes. Estela se descubrió riendo, algo que no había hecho en mucho tiempo. Se descubrió relajándose, bajando sus guardias, permitiéndose simplemente disfrutar de la compañía de alguien que parecía genuinamente interesado en ella como persona. Lo que ninguno de ellos sabía era que, a solo 2 casas de distancia, doña Matilde, la chismosa oficial del pueblo, los observaba con binoculares desde su ventana. Cada sonrisa, cada gesto, cada momento era catalogado y magnificado en su mente retorcida. Para cuando cayó la tarde y Rodrigo se despidió con la promesa de regresar al día siguiente, doña Matilde ya había llamado a media docena de personas. Y entre esas personas estaban las hermanas Contreras. ¿Mercedes? Contreras casi tira su taza de café cuando recibió la llamada. ¿Qué dijiste? ¿Rodrigo estuvo toda la tarde con Estela? Lo vi con mis propios ojos, confirmó doña Matilde con satisfacción maliciosa. Entró cargado de regalos como si fuera Navidad. Estuvo allí por horas. Vi a través de la ventana cómo reían juntos. Es un escándalo, te lo digo. Mercedes colgó el teléfono con tanta fuerza que casi lo rompe. Sus hermanas, Patricia y Daniela, la miraban con expresiones de shock y furia. Esto es inaceptable. Sisió Mercedes. ¿Esa mujer fea y pobre cree que puede quitarnos a Rodrigo? ¿A nosotras? Somos las mujeres más hermosas del pueblo. Tenemos educación, clase, belleza. ¿Qué tiene ella que no tengamos nosotras? Daniela, la más joven pero no menos viciosa, se mordió el labio pintado. Debemos hacer algo. Rodrigo obviamente está siendo engañado. Tal vez ella le mintió, le contó alguna historia triste para sacarle dinero. O tal vez, agregó Patricia con una sonrisa cruel,
Necesita saber exactamente qué tipo de mujer es Estela. Su pasado, su reputación, todo. Mercedes asintió lentamente, una idea formándose en su mente calculadora. Tienes razón. Rodrigo es nuevo aquí, no sabe cómo son realmente las cosas. Alguien necesita abrirle los ojos. Las tres hermanas comenzaron a planear, a inventar, a exagerar. Tomaron pequeños fragmentos de verdad y los envolvieron en capas y capas de mentiras hasta crear una narrativa completamente diferente de la realidad. En su versión, Estela no era una viuda luchadora y digna, sino una manipuladora que usaba a sus hijos para conseguir lástima y dinero. Era descuidada, perezosa, moralmente cuestionable. Al día siguiente, cuando Rodrigo apareció en el café principal del pueblo para tomar un desayuno antes de visitar a Estela nuevamente, las hermanas Contreras estaban esperando. Mercedes se acercó a su mesa con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Rodrigo, qué coincidencia encontrarte aquí, dijo con voz melosa. Podemos sentarnos contigo. Hay algo importante que necesitamos hablar. Rodrigo, quien había sido criado para ser cortés, asintió, aunque su instinto le decía que rechazara la oferta. Las tres mujeres se sentaron, ordenaron cafés caros que apenas tocaron y comenzaron su ataque. Hemos escuchado que has estado pasando tiempo con Estela. Comenzó Mercedes, su tono cuidadosamente modulado para sonar preocupado en lugar de acusatorio. Como alguien que ha estado fuera del pueblo tanto tiempo, pensamos que deberías saber algunas cosas sobre ella. No me interesa el chisme, respondió Rodrigo firmemente, su mandíbula apretándose. No es chisme, es la verdad, insistió Patricia. Esa mujer no es lo que aparenta ser. Usa a sus hijos para generar lástima y sacarle dinero a la gente. Ha estado viviendo de la caridad del pueblo durante años, sin hacer ningún esfuerzo real por mejorar su situación. Rodrigo sintió la ira comenzando a hervir en su interior, pero la mantuvo controlada. ¿De dónde sacan esa información? Todo el pueblo lo sabe, intervino Daniela. Ni siquiera cuida bien de esos pobres niños. Mírala, siempre sucia, desaliñada. ¿Qué tipo de madre es esa? ¿El tipo de madre?, dijo Rodrigo con voz peligrosamente calmada, que trabaja limpiando casas para darles de comer. El tipo de madre que se salta comidas para que sus hijos puedan comer. El tipo de madre que camina kilómetros bajo la lluvia porque no tiene dinero para transporte. ¿Ese tipo de madre? Las hermanas se quedaron momentáneamente en silencio, no esperando que él respondiera así. Mercedes recuperó la compostura rápidamente. Estás siendo engañado, Rodrigo. Esa es su táctica. Se hace la víctima para que los hombres sientan lástima y le den dinero. Su esposo, que en paz descanse, era un hombre miserable porque ella nunca lo hizo feliz. Era fría, distante. Suficiente, dijo Rodrigo, poniéndose de pie abruptamente. Su voz era ahora de acero. No sé qué juego están jugando, Paleo, pero no voy a ser parte de él. He visto con mis propios ojos quién es Estela. He visto su bondad, su fortaleza, su amor por sus hijos, y he escuchado también cómo ustedes tres la tratan, las cosas crueles que dicen, las burlas y humillaciones que le hacen pasar. Se inclinó sobre la mesa, su mirada como hielo quemante. Déjenme dejarles algo muy claro. Estela vale más en su dedo meñique que ustedes tres juntas. Su belleza exterior no puede ocultar la fealdad que llevan dentro. Y si vuelvo a escuchar que le han dirigido una sola palabra cruel, que la han mirado mal o que han intentado sabotearla de alguna manera, me aseguraré personalmente de que se arrepientan. Sin esperar respuesta, dejó dinero en la mesa y salió del café, dejando a las tres hermanas furiosas y humilladas. Varios clientes habían escuchado el intercambio y ya estaban sacando sus teléfonos para esparcir la noticia. Para el mediodía, todo el pueblo estaba hablando de cómo Rodrigo Santana había defendido públicamente a Estela y había puesto en su lugar a las hermanas Contreras. Las reacciones estaban divididas. Algunos admiraban a Rodrigo por defender a los débiles. Otros pensaban que estaba siendo tonto, cegado por quién sabe qué.
Y otros más simplemente disfrutaban del drama, sin importarles quién salía herido en el proceso. Estela no sabía nada de esto cuando escuchó el knock en su puerta esa tarde. Abrió para encontrar a Rodrigo, quien se veía tenso y un poco molesto. ¿Está todo bien?, preguntó ella, preocupada. Rodrigo suspiró y entró. Estela, necesito preguntarle algo, y necesito que sea completamente honesta conmigo. El corazón de ella se hundió. Aquí venía. La otra zapato cayendo, la trampa revelándose. ¿Qué sucede? ¿Es cierto que usa a sus hijos para conseguir lástima y dinero de la gente? Estela sintió como si le hubieran dado una bofetada. El dolor en su rostro era tan evidente que Rodrigo inmediatamente se arrepintió de cómo había formulado la pregunta. ¿Quién le dijo eso?, preguntó ella, su voz quebrándose. Las hermanas Contreras. Pero no lo creo, Estela. Por eso estoy aquí, preguntándole directamente. Quiero escuchar su versión, no la de ellas. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Estela. Nunca he usado a mis hijos para nada. Trabajo, Rodrigo. Trabajo duro cada día que Dios me da. Limpio casas, lavo ropa, hago lo que sea necesario. ¿Es mi culpa que no haya suficiente trabajo? ¿Es mi culpa que me paguen una miseria porque soy mujer, porque soy viuda, porque no tengo educación formal? Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, su voz ganando fuerza. Sí, a veces he aceptado ayuda cuando alguien la ha ofrecido. Comida que iban a tirar en el mercado, ropa usada que ya no necesitaban. Porque mis hijos necesitan comer, necesitan vestirse. ¿Eso me convierte en una aprovechada? Entonces sí, soy culpable. Pero nunca, jamás, he mendigado. Nunca he inventado historias tristes. Mi vida ha sido lo suficientemente difícil sin necesidad de exagerar nada. Rodrigo se acercó y, sin pensar, le tomó las manos. Lo siento. No debía haber formulado la pregunta de esa manera. Ya sabía la respuesta antes de venir. Solo necesitaba escucharlo de usted. ¿Por qué?, preguntó Estela, mirándolo a través de sus lágrimas. ¿Por qué le importa lo que esas mujeres piensen o digan? ¿Por qué está haciendo todo esto? No lo entiendo, Rodrigo. No entiendo qué quiere de mí. Él se quedó en silencio por un largo momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Cuando me fui de este pueblo hace 15 años, era pobre, insignificante. Nadie. Las chicas bonitas no me miraban. La gente con dinero me trataba como basura. Aprendí que el mundo puede ser cruel con aquellos que no tienen poder o belleza o riqueza. Soltó sus manos y caminó hacia la ventana. Construí mi fortuna, sí. Pero en el camino conocí a muchas personas, ricas, pobres, hermosas, feas, y aprendí algo fundamental. El verdadero carácter de una persona se revela no cuando tiene todo, sino cuando no tiene nada. La bondad real existe en aquellos que no tienen razón para ser bondadosos, pero lo son de todas formas. Se giró para mirarla. Usted, Estela, ha vivido una vida que rompería a la mayoría de las personas. Ha enfrentado pobreza, viudez, rechazo, humillación constante, y sin embargo, sigue siendo amable. Sigue ayudando a otros. Sigue amando a sus hijos con una fiereza que me deja sin aliento. Sigue levantándose cada mañana y luchando, sin rendirse nunca. Se acercó nuevamente, su voz bajando a un murmullo intenso. Eso es lo que quiero, Estela. Quiero conocer a una persona real. Quiero estar cerca de alguien cuya bondad no es un acto o una máscara. Quiero tener la oportunidad de demostrarle que no todos en este mundo son crueles. Que algunas personas pueden ver más allá de las apariencias. Que usted merece ser valorada, respetada, cuidada. Estela no podía respirar. Nadie le había hablado así jamás. Era como si Rodrigo pudiera ver directamente a su alma, a todas las partes de ella que había escondido porque eran demasiado vulnerables, demasiado dolorosas. No sé si puedo hacer esto, susurró ella.
No sé si puedo confiar otra vez. No sé si puedo creer que esto es real y no un sueño cruel del que despertaré. Entonces tómese su tiempo, respondió Rodrigo suavemente. No hay prisa. Solo déjeme estar aquí. Déjeme demostrarle, día a día, que esto es real, que usted vale cada segundo de mi tiempo, cada pensamiento, cada... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de decir demasiado, demasiado pronto. Pero la mirada en los ojos de Estela le decía que ella había escuchado las palabras que no había pronunciado. Afuera, sin que ellos lo supieran, el pueblo entero estaba en llamas con especulaciones y rumores. Las hermanas Contreras estaban planeando su siguiente movimiento, más desesperadas y peligrosas ahora que habían sido públicamente rechazadas. Doña Matilde y sus amigas chismosas tejían historias cada vez más elaboradas. Algunos defendían a Estela, otros la atacaban, pero todos hablaban. Y en medio de toda esta tormenta, dos personas se miraban en una habitación simple, tratando de decidir si se atrevían a confiar en algo tan frágil y poderoso como la esperanza de que tal vez, solo tal vez, la belleza real y el valor verdadero finalmente serían reconocidos y recompensados. Los días que siguieron fueron una extraña mezcla de felicidad creciente para Estela y hostilidad en aumento del pueblo. Rodrigo se había convertido en una presencia constante en su vida, visitándola casi todos los días, compartiendo comidas simples, ayudando con reparaciones en la casa, jugando con Mateo y Lucía, que lo habían adoptado casi como una figura paterna. Pero cada momento de alegría dentro de las cuatro paredes de su hogar era contrarrestado por la crueldad que enfrentaba afuera. Las miradas de odio se habían intensificado. Las mujeres del mercado ya ni siquiera se molestaban en bajar la voz cuando hablaban de ella. Los insultos eran más directos, más viciosos. Bruja, la llamaban, manipuladora, cazafortunas y cosas peores, mucho peores, que hacían que Estela regresara a casa con el corazón destrozado, preguntándose si valía la pena todo esto, si no sería mejor alejar a Rodrigo antes de que el veneno del pueblo lo alcanzara también a él. Pero Rodrigo parecía completamente inmune a los rumores. De hecho, mientras más el pueblo hablaba, más tiempo pasaba con Estela. Era como si cada insulto que ella recibía lo hiciera más decidido a demostrar que estaban equivocados. Una tarde de noviembre, Rodrigo llegó con una propuesta que dejó a Estela paralizada. «Hay un baile este fin de semana», dijo él mientras tomaban café en la pequeña mesa de la cocina. «El evento social más grande del año en el pueblo. Quiero que vayas conmigo». Estela casi escupe su café. «¿Qué? No, Rodrigo, no puedo. Yo no pertenezco a ese tipo de eventos». «¿Por qué no?», preguntó él. Su tono casual pero sus ojos intensos. «Porque el pueblo dice que no eres lo suficientemente buena. Porque esas brujas te han convencido de que no mereces estar en el mismo espacio que ellas». «Porque es la verdad», respondió Estela, su voz quebrándose. «Mírame, Rodrigo. No tengo ropa elegante. No sé bailar esos bailes formales. Seré la burla de todos. Te avergonzarás de mí». Rodrigo se levantó de su silla y caminó alrededor de la mesa para arrodillarse frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Escúchame bien, Estela. Nunca, jamás, podría avergonzarme de ti. Eres la mujer más valiente, más hermosa, más genuina que he conocido. Y quiero que todo el pueblo lo vea. Quiero que te vean a mi lado, con la cabeza en alto, recibiendo el respeto que mereces». Pero, sin peros, la interrumpió gentilmente. «Mañana iremos a la ciudad. Te compraremos un vestido que te haga sentir como la reina que eres. Y el sábado, entraremos a ese baile juntos, y les mostraremos a todos esos hipócritas que la verdadera belleza y el verdadero valor no tienen nada que ver con lo que ven en el espejo». Estela quería negarse. Cada fibra de su ser le gritaba que esto era una mala idea, que terminaría en desastre y humillación. Pero mirando los ojos de Rodrigo,
viendo la convicción absoluta en ellos. Sintió algo despertando en su interior. Algo que había estado dormido durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Coraje. «Está bien», susurró. «Iré contigo». La sonrisa que iluminó el rostro de Rodrigo fue tan brillante que Estela sintió su corazón saltando en su pecho de una manera que no había experimentado en años. Tal vez nunca. Al día siguiente, cumplió su promesa. La llevó a la ciudad en su camioneta, a tiendas elegantes donde Estela nunca había puesto un pie. Las vendedoras la miraron con algo de desdén al principio, hasta que Rodrigo dejó muy claro quién pagaba y qué tipo de servicio esperaba. Entonces las actitudes cambiaron, volviéndose serviles y aduladoras de una manera que a Estela le resultó casi tan desagradable como el desprecio. Probó vestido tras vestido, sintiéndose ridícula e incómoda, hasta que se puso uno de color azul marino, simple pero elegante, que se ajustaba a su figura de una manera que la sorprendió. Nunca había pensado en su cuerpo como algo que pudiera verse bien. Siempre había sido solo una herramienta para trabajar, para cargar, para funcionar. Pero cuando salió del probador y vio la expresión en el rostro de Rodrigo, vio algo en sus ojos que la hizo sonrojarse. Era admiración, sí, pero también algo más profundo, más intenso. «Ese», dijo él con voz ronca. «Definitivamente ese». También le compró zapatos, accesorios. Incluso insistió en que fuera a un salón de belleza. Estela protestó cada paso del camino, pero Rodrigo era inflexible. No estaba tratando de cambiarla, le explicó, sino de darle las herramientas para que pudiera mostrar al mundo la belleza que él ya veía. El sábado por la noche llegó demasiado rápido. Estela se arregló con manos temblorosas, ayudada por una vecina que, a diferencia de la mayoría, siempre había sido amable con ella. Cuando finalmente se miró en el espejo, apenas se reconoció. Su cabello, usualmente en una trenza descuidada, estaba peinado en ondas suaves que enmarcaban su rostro. Un toque de maquillaje había sido aplicado con mano experta, no para cubrir quién era, sino para realzar sus rasgos. El vestido azul marino se ajustaba perfectamente, haciéndola verse elegante y digna. Pero lo que más la sorprendió fue la mirada en sus propios ojos. Ya no veía a la mujer derrotada y cansada que había mirado desde ese espejo durante años. Veía a alguien más fuerte, más segura. Veía a una mujer que estaba lista para enfrentar a sus demonios. Rodrigo llegó puntual, vestido con un traje oscuro que lo hacía verse aún más imponente. Cuando vio a Estela, se quedó sin palabras por un momento completo. Estás hermosa», dijo finalmente, su voz llena de una emoción que hizo que el corazón de Estela diera un vuelco. «Es solo el vestido», respondió ella, nerviosa. «No», la corrigió él, acercándose y tomando su mano. «Eres tú. Siempre has sido hermosa, Estela. Solo que ahora, tal vez, puedes verlo también». El salón donde se realizaba el baile estaba en el centro del pueblo, decorado elaboradamente con luces y flores. Cuando la camioneta de Rodrigo se estacionó afuera, Estela pudo ver a través de las ventanas a todas las personas elegantes adentro, riendo, bailando, bebiendo champaña. «No puedo hacer esto», dijo ella de repente, el pánico inundándola. «Rodrigo, esto fue un error. Llévame a casa, por favor». Él apagó el motor y se giró hacia ella. «Mírame, Estela, mírame». Ella lo hizo, sus ojos llenos de miedo. «Eres más fuerte que cualquier persona en ese salón», dijo él con convicción absoluta. «Has sobrevivido cosas que romperían a la mayoría de ellos. Has mantenido tu dignidad y tu bondad a pesar de años de crueldad. No les debes nada a esas personas, pero te debes esto a ti misma. Te mereces entrar ahí con la cabeza en alto. Te mereces bailar, reír, disfrutar. Y yo estaré a tu lado cada segundo». Estela respiró profundo, encontrando reservas de coraje que no sabía que poseía. «Está bien, hagámoslo». Rodrigo salió primero y le abrió la puerta,
ofreciéndole su brazo como un caballero de cuentos de hadas. Ella lo tomó, sintiendo la solidez de su presencia, y juntos caminaron hacia la entrada. El momento en que entraron, un silencio cayó sobre el salón. Todas las conversaciones se detuvieron. Todas las cabezas se giraron. Y durante un momento suspendido en el tiempo, Estela sintió el peso de cientos de ojos sobre ella. Las hermanas Contreras estaban cerca de la entrada, vestidas con trajes caros y elaborados que probablemente habían costado una fortuna. Mercedes se veía especialmente impactante en un vestido rojo que llamaba la atención. Pero cuando vio a Estela del brazo de Rodrigo, su rostro se contorsionó en una expresión de odio puro. ¿Qué está haciendo ella aquí?, sisió Mercedes, lo suficientemente alto para que muchos escucharan. Esta es una celebración para gente decente del pueblo, no para cualquiera. Rodrigo se detuvo, su mandíbula apretándose, pero antes de que pudiera responder, Estela apretó su brazo suavemente. «No», dijo ella en voz baja, «o no vale la pena». «Tienes razón», respondió él, mirándola con admiración. Luego, elevando la voz para que todos pudieran escuchar, dijo, «Señoras y señores, me gustaría presentarles formalmente a mi acompañante de esta noche, Estela Morales, la mujer más extraordinaria de este pueblo». El silencio se volvió aún más profundo. Algunos rostros mostraban shock, otros admiración, otros desprecio apenas disimulado. Pero Rodrigo no había terminado. «Sé que muchos de ustedes tienen opiniones sobre Estela basadas en rumores y chismes, pero ninguno de ustedes realmente la conoce. No conocen su fortaleza, su bondad, su coraje. No saben cómo trabaja hasta el agotamiento para cuidar de sus hijos. No han visto su generosidad incluso cuando tiene tan poco para dar. No han sido testigos de la dignidad con la que soporta insultos y humillaciones que romperían a la mayoría de ustedes». Dio un paso adelante, su voz ganando poder. «Esta mujer vale más que todos los diamantes y todo el dinero del mundo. Y si hay alguien aquí que tenga algún problema con su presencia esta noche, puede dirigirse directamente a mí». El silencio continuó por un momento más, y entonces, desde el fondo del salón, alguien comenzó a aplaudir. Era don Héctor, el vendedor del mercado que siempre había tratado a Estela con amabilidad. Luego se le unió otra persona y otra, hasta que aproximadamente la mitad del salón estaba aplaudiendo. La otra mitad, liderada por las hermanas Contreras y sus aliados, permanecieron en silencio, sus rostros retorcidos en expresiones de ira y resentimiento. Rodrigo guió a Estela hacia el centro del salón, donde las parejas bailaban. La banda había comenzado a tocar una pieza lenta y romántica. Él la tomó en sus brazos, una mano en su cintura, la otra sosteniendo su mano suavemente. «No sé bailar», susurró Estela, aterrorizada de hacer el ridículo. «Yo te guío», respondió él. «Solo sígueme, confía en mí». Y ella lo hizo, al principio torpemente, pisándole los pies un par de veces, disculpándose profusamente. Pero Rodrigo solo sonreía, paciente y alentador. Gradualmente, ella comenzó a relajarse, a encontrar el ritmo, a moverse con él en lugar de contra él. Mientras bailaban, Estela podía sentir las miradas, algunas benévolas, otras llenas de veneno. Podía escuchar los susurros, aunque no las palabras exactas. Pero por primera vez en su vida, no le importó. En los brazos de Rodrigo, en medio de ese salón lleno de gente que la había despreciado durante años, finalmente se sintió segura. «Gracias», susurró ella, mirándolo a los ojos. «¿Por qué?», preguntó él. «Por verme. Por ver quién realmente soy cuando nadie más lo hacía». La expresión en el rostro de Rodrigo se suavizó. «Estela, yo debería agradecerte a ti. Me has recordado que todavía hay bondad genuina en el mundo. Me has mostrado que el valor real no tiene nada que ver con el dinero o el estatus». Se acercó un poco más, su voz bajando a un murmullo íntimo. «Me has hecho sentir algo que pensé que nunca sentiría. Me has
Pero antes de que pudiera terminar la frase, Mercedes Contreras apareció a su lado con su pareja de baile, deliberadamente chocando contra Estela con suficiente fuerza para hacerla tambalearse. «Oh, disculpa», dijo Mercedes con voz melosa y falsa. «No te vi ahí. Supongo que es difícil notar a alguien tan insignificante». Su pareja, un hombre rico del pueblo vecino, rió desagradablemente. «Rodrigo, amigo, ¿qué estás haciendo? Pensé que tenías mejor gusto». Rodrigo soltó a Estela suavemente y se giró hacia el hombre, su rostro transformándose en una máscara de hielo. «¿Disculpa?» El hombre, claramente borracho e imprudente, continuó. «Vamos, todos estamos pensando lo mismo. Eres rico, poderoso, podrías tener a cualquier mujer. ¿Y eliges a esta fea? Debe tener algo muy especial escondido porque no es la cara». Rió de su propio chiste cruel. Lo que sucedió después fue tan rápido que muchos apenas lo vieron. Rodrigo agarró al hombre por el cuello de su camisa y lo levantó casi del suelo. «Escúchame muy bien, insecto», siseó Rodrigo con voz mortalmente calmada. «Puedes insultarme a mí cuanto quieras. Pero si vuelves a dirigirte a Estela de esa manera, si vuelves a hablar de ella con cualquier cosa menos el más absoluto respeto, te arrepentirás por el resto de tu miserable vida. ¿Me entiendes?» El hombre, ahora aterrorizado y sobrio de golpe, asintió frenéticamente. Rodrigo lo soltó con disgusto y el hombre cayó hacia atrás, casi tropezando. Mercedes intentó intervenir, colocando una mano en el brazo de Rodrigo. «Turas, Rodrigo, cariño, no tienes que defenderla. Todos sabemos que solo es ¿Qué es?», preguntó Rodrigo, girándose hacia ella con una furia apenas contenida. «Por favor, ilumíname, Mercedes. ¿Qué es Estela exactamente? ¿Una mujer trabajadora? ¿Una madre devota? ¿Una persona con más integridad en su dedo meñique que tú en todo tu ser?» Mercedes retrocedió, su rostro poniéndose rojo. «Nos has humillado públicamente por esa don nadie. ¿Qué diablos te ha hecho? ¿Te ha hechizado?» «Sí», respondió Rodrigo, su voz ahora calmada pero llena de convicción. «Me ha hechizado con su bondad. Me ha hechizado con su autenticidad. Me ha hechizado siendo exactamente quien es, sin máscaras, sin pretensiones, sin la falsedad que todos ustedes llevan como una segunda piel». Se dio vuelta para incluir a toda la multitud que se había congregado alrededor. «Miren a su alrededor. Mires todos ustedes, con sus ropas caras y sus joyas brillantes y sus sonrisas falsas. ¿Cuántos de ustedes son realmente felices? ¿Cuántos de ustedes conocen siquiera quiénes son realmente debajo de todas esas capas de pretensión?» Regresó a Estela, quien estaba de pie donde la había dejado, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. La tomó en sus brazos nuevamente, limpiando gentilmente sus lágrimas. «Esta mujer», dijo él, su voz ahora suave pero audible para todos, «ha vivido más vida real, ha sentido más emoción genuina, ha amado más profundamente que cualquiera de ustedes jamás lo hará. Y yo me siento honrado, absolutamente honrado, de estar a su lado». Luego, ante el shock de todos los presentes, Rodrigo se arrodilló frente a Estela, sosteniendo aún su mano. «Sé que es pronto», dijo él, mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. «Sé que apenas nos conocemos de formas convencionales, pero Estela, en estas pocas semanas me has mostrado más verdad y belleza que en todos mis 40 años anteriores». Sacó una pequeña caja de su bolsillo, y el salón entero pareció contener la respiración. Estela miraba la caja pequeña en las manos de Rodrigo, su mente completamente en blanco. El tiempo parecía haberse detenido. Podía escuchar su propio corazón latiendo salvajemente en sus oídos, ahogando todos los demás sonidos del salón. No podía ser real. Esto no podía estar sucediendo. «Rodrigo», susurró ella, su voz apenas audible. «Por favor, levántate». Pero él permaneció arrodillado, sus ojos nunca dejándolos de ella. «Aún no he terminado.
Déjame decir esto, Estela. Déjame decirlo frente a todas estas personas que te han hecho tanto daño. Déjame que sepan lo que realmente vales. Abrió la caja lentamente, revelando un anillo simple pero hermoso. Una banda de plata con un solitario diamante que capturaba la luz y la multiplicaba en destellos iridiscentes. No te estoy pidiendo que te cases conmigo ahora mismo, continuó Rodrigo, su voz firme pero llena de emoción. Sé que sería ridículo, sé que necesitas tiempo, pero te estoy pidiendo que me des la oportunidad de demostrarte cada día que mereces ser amada, valorada, protegida. Te estoy pidiendo que confíes en que lo que siento por ti es real, tan real como cualquier cosa que haya experimentado. Las lágrimas fluían libremente por el rostro de Estela ahora. Podía sentir los ojos de todos sobre ella, esperando su respuesta. Las hermanas Contreras parecían a punto de explotar de furia. Algunas mujeres mayores del pueblo tenían lágrimas en sus propios ojos. Los hombres parecían incómodos, sin saber dónde mirar. «Levántate», repitió Estela, tirando suavemente de su mano. «Por favor». Rodrigo se puso de pie, pero mantuvo la caja abierta entre ellos. ¿Es un no? ¿Es demasiado pronto? ¿Te he asustado? Estela sacudió la cabeza, luchando por encontrar las palabras. No lo sé. No sé qué es. Necesito aire. Por favor. Sin esperar respuesta, se giró y corrió hacia la salida, su vestido azul ondeando detrás de ella. Rodrigo se quedó paralizado por un momento. Luego guardó la caja y la siguió, ignorando las voces que lo llamaban, las preguntas, los comentarios. La encontró afuera del salón, apoyada contra la pared de piedra, respirando agitadamente como si acabara de correr un maratón. Las luces de la calle proyectaban sombras suaves sobre su rostro, haciendo brillar las lágrimas que aún caían. «Lo siento», dijo Rodrigo, acercándose con cuidado, como si ella fuera un animal asustado que podría huir en cualquier momento. «¿Lo arruiné? Fui demasiado rápido, demasiado público. Lo siento mucho, Estela». Ella lo miró, sus ojos brillando con una emoción compleja que él no podía descifrar. «¿Por qué yo, Rodrigo? Respóndeme honestamente. ¿Por qué yo?» «Ya te lo he dicho». «No», lo interrumpió ella, su voz ganando fuerza. «Dímelo otra vez. Necesito escucharlo. Necesito entenderlo. Porque no tiene sentido. Nada de esto tiene sentido». Rodrigo se apoyó contra la pared a su lado, mirando hacia el cielo nocturno estrellado. «Cuando me fui de este pueblo hace 15 años, juré que nunca volvería. Era pobre, nadie me respetaba. Las chicas bonitas me ignoraban o se reían de mí. Trabajé como un perro durante todos estos años, construyendo mi fortuna, pensando que el dinero me daría lo que me faltaba». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Y sí, el dinero me dio poder, respeto superficial, atención de mujeres que solo veían mis cuentas bancarias. Pero me di cuenta de algo. Estaba más solo rodeado de 100 personas falsas que cuando no tenía a nadie, porque nadie me veía realmente. Nadie se preocupaba por quién yo era debajo del dinero». Se giró para mirarla directamente. «Y entonces te vi a ti. Primero fue solo curiosidad. Me preguntaba cómo alguien podía soportar tanta crueldad y seguir adelante. Pero luego fue más. Cada vez que te observaba, veía algo diferente, algo real. Veías a ese perro callejero y compartías tu comida, no porque alguien estuviera mirando, sino porque eso es quien eres. Defendías a tu hijo con tal fiereza que me hacía recordar a mi propia madre, que me protegió cuando era niño». Su voz se suavizó. «Y cuando finalmente te hablé, cuando te vi de cerca, fue como si el resto del mundo desapareciera. No veía tu ropa gastada o tu rostro cansado. Veía tus ojos, honestos y puros. Escuchaba tu voz, dulce y genuina. Sentía tu presencia, calmada y real de una manera que nadie más lo es». Dio un paso más cerca. «Te elegio a ti
Estela, porque cuando estoy contigo, puedo ser yo mismo. No tengo que demostrar nada, no tengo que pretender. Puedo ser simplemente Rodrigo, no el millonario, no el exitoso empresario. Solo yo. Y tú me aceptas así, o al menos eso espero. Estela cerró los ojos, dejando que las palabras se hundieran en ella. Parte de ella quería creerle desesperadamente. Pero otra parte, la que había sido herida tantas veces, la que había aprendido a protegerse, seguía buscando la trampa escondida. «Tengo miedo», admitió ella finalmente, su voz quebrándose. «Tengo tanto miedo, Rodrigo. Tengo miedo de creer en esto y que resulte ser una mentira. Tengo miedo de que despiertes un día y te des cuenta de que cometiste un error, de que yo no soy suficiente. Tengo miedo de que mis hijos se encariñen contigo y luego los abandones. Tengo miedo de...» Su voz se quebró completamente y comenzó a sollozar, años de dolor y miedo derramándose de ella en oleadas. Rodrigo no lo pensó 2 veces. La tomó en sus brazos y la sostuvo mientras ella lloraba contra su pecho, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente en el cabello de ella. «Está bien tener miedo», murmuró él. «Yo también tengo miedo. Tengo miedo de no ser lo suficientemente bueno para ti, de no poder protegerte de todo el dolor que este pueblo te ha causado. Tengo miedo de que mi pasado, mis errores, te lastimen. Pero Estela, el miedo no debería paralizarnos. Debería hacernos más cuidadosos, sí, pero no detenernos de vivir». Ella se apartó ligeramente para mirarlo, su rostro manchado de lágrimas y rímel corrido. «¿Qué hay de mis hijos? Mateo y Lucía han sufrido tanto ya. Si tú y yo, si esto no funciona, los destruirá. Entonces no dejaremos que no funcione», respondió Rodrigo con convicción. «Estela, no estoy jugando, no estoy experimentando. Cuando te miro, veo mi futuro. Cuando veo a Mateo y Lucía, veo la familia que siempre quise. No estoy pidiendo que te cases conmigo mañana. Estoy pidiendo tiempo para demostrarte que cada palabra que digo es verdad». Metió la mano en su bolsillo y sacó la pequeña caja nuevamente. «Toma esto, no como un compromiso formal todavía, sino como una promesa de que estoy aquí, de que no me voy a ningún lado, de que cada día trabajaré para ganarme tu confianza y tu corazón». Estela miró el anillo, su mente dando vueltas. Cada parte lógica de ella le decía que esto era demasiado rápido, demasiado irreal, demasiado bueno para ser verdad. Pero había algo más, algo profundo en su interior que reconocía en Rodrigo a un alma sincera, alguien que realmente la veía. «¿Y si el pueblo nunca nos acepta?», preguntó ella. «¿Has visto cómo reaccionaron ahí dentro? Las hermanas Contreras me odian. La mayoría de la gente piensa que soy una cazafortunas. ¿Tu reputación?». «Mi reputación es mía para manejarla como quiera», la interrumpió él. «Y cualquiera que tenga un problema con nosotros no merece estar en nuestras vidas de todas formas. Estela, he vivido buscando la aprobación de otros durante demasiado tiempo. Ya no más. Lo único que importa ahora es lo que nosotros queremos, lo que nos hace felices». Tomó el anillo de la caja y lo sostuvo entre ellos. «No tienes que ponértelo ahora. No tienes que responderme ahora. Solo tómalo, guárdalo, y cuando estés lista, si alguna vez estás lista, será tuyo. Será nuestra promesa». Estela extendió la mano temblorosa y dejó que Rodrigo colocara el anillo en su palma. Era más pesado de lo que esperaba, sólido y real. Lo cerró en su puño, sintiendo el metal frío contra su piel. «No sé si puedo hacer esto», susurró ella. «No sé si soy lo suficientemente fuerte». Rodrigo le levantó la barbilla suavemente con su dedo para que lo mirara. «Eres la persona más fuerte que conozco. Has sobrevivido cosas que romperían a la mayoría. Esto no es diferente, solo que esta vez no tienes que hacerlo sola. Esta vez estaré contigo en cada paso del camino». Se quedaron así, de pie bajo las estrellas.
el ruido distante del baile filtrándose hacia ellos. Estela podía escuchar música, risas, el sonido de la vida continuando como si el mundo no acabara de cambiar completamente. Finalmente, ella asintió lentamente. Está bien. Tiempo. Tomémonos tiempo. Pero, Rodrigo, necesito que entiendas algo. Mis hijos vienen primero, siempre. Si en algún momento siento que esto los está lastimando, los protegerás, terminó él. Lo sé, y te amaré más por ello. Estela, yo no estoy pidiendo que elijas entre tus hijos y yo. Los quiero a los tres en mi vida. Una familia real y completa. Las palabras, familia, resonaron en el corazón de Estela. Hacía tanto tiempo desde que había tenido una familia completa. Desde que su esposo murió, había sido solo ella y los niños contra el mundo. La idea de tener a alguien más, alguien que los protegiera y cuidara, era casi demasiado para procesar. Tengo una condición, dijo ella de repente, su voz más firme ahora. Lo que sea, respondió Rodrigo inmediatamente. No quiero tu dinero. No quiero que me compres cosas caras o que me cambies. Quiero que me conozcas como soy. En mi casa simple, con mi vida simple. Si vas a amarme, tiene que ser a la Estela real, no a una versión mejorada con tu dinero. Rodrigo sonrió, una sonrisa genuina y cálida que transformó su rostro. Estela. Ya amo a la Estela real. Eso es lo único que he querido desde el principio. El vestido de esta noche, los zapatos, todo eso fue solo para darte las herramientas para sentirte cómoda. Pero tú, exactamente como eres, en tu ropa de trabajo, con tus manos callosas y tu cabello despeinado, eres perfecta. Ella sintió un calor extendiéndose por su pecho, derritiendo algunas de las barreras de hielo que había construido alrededor de su corazón. No todas, todavía había miedo. Todavía había dudas, pero era un comienzo. Deberíamos volver, dijo ella, mirando hacia la entrada del salón. La gente va a hablar de todas formas. Mejor darles algo real de qué hablar, en lugar de dejar que inventen más mentiras. ¿Estás segura?, preguntó Rodrigo. Podemos irnos, no tienes que enfrentarlos. No, dijo Estela, enderezando sus hombros y limpiando las últimas lágrimas de su rostro. Toda mi vida he huido de las miradas y los comentarios. Esta noche, por primera vez, tengo a alguien a mi lado. No voy a desperdiciar eso escondiéndome. El orgullo brillaba en los ojos de Rodrigo mientras le ofrecía su brazo. Entonces volvamos juntos, y que hablen todo lo que quieran. Entraron al salón tomados del brazo, y nuevamente todas las cabezas se giraron. Pero esta vez, Estela mantuvo la cabeza en alto. Podía sentir el anillo en su bolso, pesado con promesas y posibilidades. Podía sentir la presencia sólida de Rodrigo a su lado, un ancla en el mar de miradas y susurros. Las hermanas Contreras los observaban desde un rincón, sus rostros retorcidos en expresiones de odio y envidia. Mercedes bebía champaña directo de la botella, algo completamente fuera de su carácter usual tan controlado. Patricia tenía los ojos rojos de llorar, su maquillaje perfecto arruinado. Daniela simplemente los miraba con una intensidad perturbadora. Pero también había otras miradas. Don Héctor le sonrió abiertamente y levantó su vaso en un brindis silencioso. Algunas mujeres mayores asentían con aprobación. Incluso algunos de los hombres miraban a Rodrigo con nuevo respeto, reconociendo el coraje que se necesitaba para ir contra la corriente social del pueblo. La música había comenzado nuevamente, otra pieza lenta. Rodrigo llevó a Estela de vuelta a la pista de baile. Y esta vez, cuando bailaron, había algo diferente. Había una comprensión más profunda, una conexión que había sido forjada en el fuego de la confrontación pública. Gracias, susurró Rodrigo mientras se movían al ritmo de la música. ¿Por qué?, preguntó Estela. Por darme una oportunidad, por ser valiente, por ser tú. Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina que iluminó su rostro. No me agradezcas todavía.
Aún puedo cambiar de opinión. Él rió, un sonido rico y cálido. Lo sé, y esa es exactamente una de las razones por las que te amo. Las palabras «te amo» flotaron entre ellos, dichas tan casualmente pero cargadas de tanto peso. Estela sintió su corazón saltando, pero no respondió. No estaba lista todavía. Pero guardó esas palabras en su corazón, junto con el anillo en su bolso, tesoros preciosos que examinaría más tarde en la privacidad de su habitación. El resto de la noche pasó en una mezcla extraña de normalidad y surrealismo. Bailaron, conversaron con los pocos que se acercaban con intenciones genuinas. Ignoraron a aquellos que claramente los despreciaban. Y cuando finalmente llegó el momento de irse, Estela se sintió exhausta pero también feliz. Una felicidad frágil y nueva, pero real. Rodrigo la llevó a casa, caminando lentamente, como si ninguno de los dos quisiera que la noche terminara. Los niños estaban dormidos, cuidados por la vecina amable. Estela le pagó a la mujer y la despidió con gratitud. Cuando estuvieron solos nuevamente, Rodrigo en la puerta a punto de irse y Estela de pie frente a él, hubo un momento de indecisión. ¿Un abrazo? ¿Un beso? ¿Una simple despedida? Finalmente, Rodrigo se inclinó y besó suavemente su frente. Un gesto tierno y respetuoso que hizo que los ojos de Estela se llenaran de lágrimas nuevamente. Buenas noches, Estela. Que duermas bien. Buenas noches, Rodrigo. Lo observó alejarse en su camioneta. Luego cerró la puerta y se apoyó contra ella. Sacó el anillo de su bolso y lo sostuvo bajo la tenue luz de la lámpara. Los reflejos del diamante bailaban en las paredes, pequeños arcoíris de posibilidad. Se lo deslizó en el dedo solo para ver cómo se veía. Se ajustaba perfectamente, como si hubiera sido hecho exactamente para ella. Lo admiró por un momento, imaginando un futuro que parecía demasiado hermoso para ser real. Luego se lo quitó y lo guardó en un lugar seguro. No estaba lista para usarlo aún, pero tampoco estaba lista para rechazarlo completamente. Era un comienzo aterrador, incierto, pero lleno de una esperanza que no había sentido en años. Y tal vez, solo tal vez, esa esperanza era suficiente para seguir adelante. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Estela se durmió con una sonrisa en su rostro, soñando no con el pasado doloroso sino con un futuro que podría, posiblemente, ser hermoso. Los días que siguieron al baile fueron un torbellino de cambios, algunos sutiles y otros dramáticos. El pueblo estaba dividido de manera más visible que nunca. Había quienes apoyaban la relación entre Rodrigo y Estela, viéndola como una historia romántica de superación y amor verdadero. Y estaban aquellos que la consideraban un escándalo, una vergüenza, prueba de que el dinero podía corromper el buen juicio de cualquiera. Las hermanas Contreras se habían convertido en las líderes de la facción opositora. Mercedes, en particular, parecía haber hecho de la destrucción de la felicidad de Estela su misión personal. Los rumores que esparcían se volvieron cada vez más viciosos, más elaborados, más difíciles de ignorar. Pero Rodrigo cumplió su promesa. Cada día visitaba a Estela y sus hijos. No llegaba con regalos caros o gestos grandiosos, sino con presencia constante y apoyo genuino. Ayudaba a Mateo con su tarea, jugaba con Lucía, conversaba con Estela sobre sus días, sus preocupaciones, sus sueños. Y lentamente, casi sin que ella se diera cuenta, las defensas de Estela comenzaron a bajar. Empezó a confiar, a creer que tal vez esto era real, que tal vez merecía esta felicidad. Una mañana de diciembre, Rodrigo llegó con una propuesta diferente. «Quiero que vengas a mi hacienda», dijo mientras tomaban café en la pequeña cocina de Estela. «Tú y los niños. Quiero mostrarte dónde vivo, cómo es mi vida fuera de estas visitas». Estela vaciló. Ir a su casa era un paso grande, una declaración de intimidad que la hacía sentir vulnerable. Pero Mateo y Lucía, que habían escuchado la invitación, saltaban de emoción, rogándole que aceptara. «Está bien», cedió ella finalmente, «pero solo por la tarde.
Tengo trabajo en la mañana. La hacienda de Rodrigo era impresionante. Estela había visto la estructura desde lejos, pero nunca había estado dentro. Cuando Rodrigo los guió a través de las puertas de hierro forjado, Mateo y Lucía quedaron boquiabiertos. Los jardines eran vastos y bien cuidados, con fuentes y senderos de piedra. La casa principal era una estructura colonial restaurada, hermosa pero acogedora. No tenía la frialdad ostentosa que Estela había esperado. En cambio, había calidez en la decoración, personalidad en cada detalle. Mi madre era de este pueblo, explicó Rodrigo mientras caminaban por las habitaciones. Cuando compré esta propiedad y la restauré, quise honrar su memoria. Todo lo que ves aquí, cada mueble, cada color, fue elegido pensando en cómo a ella le hubiera gustado. Mostró a los niños un patio trasero enorme con columpios y un área de juegos que admitió con algo de vergüenza. Había mandado instalar la semana anterior esperando que ellos la visitaran. Mientras los niños jugaban afuera, supervisados por el jardinero de confianza de Rodrigo, él llevó a Estela a una terraza que daba a los campos que se extendían hasta el horizonte. El sol de la tarde pintaba todo en tonos dorados. «Esto es hermoso», dijo Estela, su voz llena de asombro. «Es como un sueño». «Podría ser tu sueño también», respondió Rodrigo suavemente. «Si me lo permites». Estela lo miró, viendo la sinceridad absoluta en su rostro. Durante todas estas semanas, había estado buscando grietas en su fachada, señales de que sus intenciones no eran puras, pero no había encontrado ninguna, solo bondad constante, paciencia infinita, amor que parecía crecer cada día. «Tengo que contarte algo», dijo ella de repente, decidiendo que si iban a tener alguna oportunidad, necesitaba ser completamente honesta. «Sobre mi matrimonio, sobre mi esposo». Rodrigo se giró para mirarla completamente, dándole toda su atención. «Cuéntame». Estela respiró profundo. «No fue un matrimonio feliz. Cuando me casé con Tomás, tenía 18 años y era ingenua. Pensé que el amor llegaría con el tiempo, pero él era un hombre difícil. No abusivo físicamente, pero frío, distante. Me culpaba por todo. Cuando nació Mateo, esperó que fuera su reflejo perfecto. Cuando Lucía nació, apenas la miró durante semanas porque quería otro hijo varón». Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. «Cuando murió en ese accidente, mi primer sentimiento no fue tristeza. Fue alivio. ¿Qué tipo de persona soy para sentir alivio porque mi esposo murió?» Rodrigo la tomó en sus brazos, sosteniéndola mientras ella finalmente liberaba años de culpa guardada. «Eres humana», dijo él suavemente. «Eres alguien que estuvo en una situación difícil e hizo lo mejor que pudo. No eres mala por sentir alivio de escapar del dolor». «Pero el pueblo piensa que fui una mala esposa», sollozó ella. «Dicen que lo maté con mi fealdad, que lo hice tan miserable que fue descuidado y por eso tuvo el accidente. Las hermanas Contreras lo cuentan como si fuera un hecho». «Las hermanas Contreras son víboras venenosas», respondió Rodrigo con firmeza. «Sus palabras no tienen peso, no tienen verdad, solo tienen veneno. Estela, mírame». Ella levantó su rostro manchado de lágrimas. «Tu pasado no define quién eres ahora», dijo él. «Todos hemos vivido cosas difíciles, hemos tomado decisiones que lamentamos, hemos sentido emociones que nos avergüenzan, pero eso es parte de ser humano. Lo que importa es quién eliges ser ahora, cómo tratas a otros, cómo amas. ¿No te importa?», preguntó ella con voz pequeña. «¿No te molesta que no amara a mi esposo?» «Me importa que sufriste», respondió él. «Me importa que te sentiste atrapada y sola. Pero no me molesta que no amaras a un hombre que claramente no te trataba como merecías. Si acaso, me hace quererte proteger aún más, asegurarme de que nunca vuelvas a sentirte así». Estela se aferró a él, dejando que sus palabras penetraran las capas de culpa y vergüenza
que había cargado durante tanto tiempo. Por primera vez, comenzó a pensar que tal vez podía perdonarse a sí misma. Tal vez podía dejar ir el pasado y abrazar un futuro diferente. Pasaron el resto de la tarde en la hacienda. Comieron juntos en la gran mesa del comedor, una comida simple preparada por la cocinera de Rodrigo. Los niños estaban radiantes, riendo más de lo que Estela los había escuchado reír en meses. Ver a sus hijos tan felices le hacía doler el corazón de una manera hermosa. Cuando llegó el momento de irse, Mateo se aferró a Rodrigo. ¿Podemos venir otra vez? Puedes ser mi papá. El silencio que siguió fue pesado con emoción. Estela contuvo la respiración, sin saber qué decir. Rodrigo se arrodilló al nivel de Mateo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Me encantaría ser tu papá, Mateo, dijo él con voz ronca. Pero esa es una decisión grande que tu mamá y yo tenemos que tomar juntos. Lo que sí puedo prometerte es que estaré aquí para ti. Siempre. ¿Está bien? Mateo asintió, satisfecho con la respuesta. Lucía, no queriendo quedarse atrás, abrazó las piernas de Rodrigo. Yo también quiero que seas mi papá. Rodrigo rió a través de sus lágrimas y abrazó a ambos niños. Y yo quiero ser el papá de ustedes dos. Denme tiempo para convencer a su mamá, ¿sí? En el camino de regreso a casa, los niños se durmieron en el asiento trasero de la camioneta, exhaustos por un día lleno de alegría. Estela miró por la ventana, procesando todo lo que había sucedido. «Rodrigo», dijo ella suavemente, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Qué pasa si esto no funciona? No por falta de amor o intención, sino porque el mundo es complicado, porque el pueblo nunca nos aceptará completamente, porque hay demasiadas fuerzas trabajando en contra nuestra. Rodrigo condujo en silencio por un momento antes de responder. Entonces lucharemos contra esas fuerzas. Estela, no te voy a mentir y decir que será fácil. El pueblo puede ser cruel. Las hermanas Contreras y sus aliados no van a rendirse. Habrá días difíciles, momentos en que querrás rendirte. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Pero también habrá días hermosos, días como hoy, cuando veo a tus hijos felices y sé que soy parte de esa felicidad. Noches cuando hablamos, y siento que finalmente encontré a alguien que me entiende de verdad. Momentos cuando te miro y me pregunto cómo tuve tanta suerte de encontrarte. La miró brevemente antes de volver sus ojos al camino. Vale la pena luchar por eso. Para mí, sí, absolutamente. Pero esa decisión también es tuya. Estela alcanzó el anillo que había comenzado a llevar en una cadena alrededor de su cuello, escondido debajo de su ropa. Lo tocaba a menudo ahora, un recordatorio tangible de las promesas y posibilidades. Estoy asustada, admitió ella. Todavía. Pero creo que también estoy lista. Lista para intentar, ready para creer. La sonrisa que iluminó el rostro de Rodrigo valió más que cualquier fortuna. Eso es todo lo que necesito, tu disposición a intentar. El resto lo construiremos juntos, día a día. Cuando llegaron a la casa de Estela, Rodrigo cargó a los niños dormidos adentro, colocándolos gentilmente en sus camas. Estela los arropó, besando sus frentes, su corazón tan lleno de amor que dolía. En la puerta, antes de irse, Rodrigo tomó las manos de Estela entre las suyas. Gracias por hoy. Por confiar en mí con tus hijos, con tu historia, con tu corazón. Estela miró sus manos unidas, tan diferentes, las de ella ásperas y trabajadas, las de él suaves pero fuertes, y sin embargo encajando perfectamente juntas. Rodrigo, dijo ella, levantando la vista para mirarlo a los ojos. Creo que me estoy enamorando de ti, y eso me aterroriza. Su expresión se suavizó. Me aterroriza a mí también, porque significas demasiado, porque perderte sería devastador. Pero, Estela, amor sin miedo no es realmente amor. Es la disposición a ser vulnerable, a arriesgarse a salir herido, lo que lo hace real.
Se inclinó hacia adelante lentamente, dándole todo el tiempo para retroceder si quería. Pero ella no lo hizo. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue suave, tierno, lleno de una promesa que las palabras no podían expresar completamente. Cuando se separaron, ambos estaban sonrojados, sin aliento, sonriendo como adolescentes en su primer amor. «Buenas noches, Estela», susurró él. «Buenas noches, Rodrigo». Esa noche, Estela sacó el anillo de la cadena y lo sostuvo frente a ella. Los miedos aún estaban ahí, las dudas no habían desaparecido completamente, pero algo había cambiado fundamentalmente. Había cruzado un umbral invisible, había decidido confiar en algo más grande que su miedo. Se deslizó el anillo en el dedo, donde pertenecía. Se ajustaba perfectamente, como siempre lo hacía, y esta vez no se lo quitó. Los siguientes días fueron como vivir en una burbuja de felicidad. Rodrigo y Estela pasaban todo el tiempo posible juntos. Él había cortado muchos de sus viajes de negocios para estar cerca. Ella había comenzado a dejar que él ayudara no solo emocionalmente, sino también prácticamente, permitiéndole arreglar cosas en su casa, llevarla a sus trabajos de limpieza cuando llovía, quedarse con los niños cuando tenía reuniones escolares. El pueblo notó el cambio. Notó el anillo en el dedo de Estela, aunque ella lo cubriera con su otra mano por hábito. Notó cómo caminaba con más confianza, cómo sonreía más, cómo la luz había regresado a sus ojos. Y mientras algunos celebraban esta transformación, otros la resentían aún más. Mercedes Contreras estaba sentada en su elegante sala, rodeada por sus hermanas, planificando. Había intentado todo para separar a Rodrigo y Estela. Rumores, humillación pública, intentos de seducción que Rodrigo había rechazado fríamente. Nada había funcionado. Si algo, parecía solo hacer su vínculo más fuerte. «Necesitamos hacer algo drástico», dijo Mercedes, su voz fría y calculadora. «Algo que Rodrigo no pueda ignorar o perdonar, algo que muestre la verdadera naturaleza de Estela». Patricia y Daniela intercambiaron miradas. Conocían esa expresión en el rostro de su hermana. Significaba que había cruzado una línea, que estaba dispuesta a hacer daño real para conseguir lo que quería. «¿Qué estás pensando?», preguntó Daniela cautelosamente. Mercedes sonrió, pero no había alegría en ella. Solo había malicia fría y determinación. Esos niños son su punto débil. Si algo les pasara, si de alguna manera Estela pudiera ser vista como una madre negligente, peligrosa incluso. «Mercedes, no», dijo Patricia, alarmada. «Son niños inocentes. No podemos. No vamos a lastimarlos directamente», la interrumpió Mercedes. «¿Solo? Crear una situación, un pequeño accidente, nada serio, pero suficiente para sembrar duda. Suficiente para hacer que Rodrigo se pregunte si realmente quiere atar su vida a una mujer que no puede ni siquiera cuidar de sus propios hijos». Era un plan cruel, retorcido, que hablaba de la desesperación y la maldad que había crecido en Mercedes. Pero era también peligroso, porque involucraba a niños inocentes. Y mientras las hermanas planeaban en su mansión, sin saberlo, en la humilde casa al otro lado del pueblo, Estela se estaba quedando dormida con el anillo en su dedo, soñando con bodas y futuros felices, sin idea de la tormenta que se avecinaba. Porque a veces, cuando finalmente encuentras la felicidad, cuando finalmente te atreves a creer en algo hermoso, es exactamente cuando las fuerzas oscuras del mundo trabajan más duro para arrebatártela. Pero también es cuando descubres de qué estás realmente hecha. Cuando descubres que el amor puede ser más fuerte que el odio, que la bondad puede triunfar sobre la maldad, y que a veces, las personas que el mundo llama feas son las más hermosas de todas. La batalla final estaba por llegar, y cuando llegara, cambiaría todo para siempre. ¿Qué piensas de esta historia de superación y amor verdadero? ¿Alguna vez has enfrentado juicios injustos por tu apariencia o situación? Déjanos tu comentario. Suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que la verdadera belleza viene del interior.
Juntos, podemos crear un mundo donde las personas sean valoradas por quienes son, no por cómo se ven. Hasta la próxima historia.